La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Las potencias victoriosas, Estados Unidos y la Unión Soviética, se convirtieron en superpotencias. Sus ideologías opuestas, el capitalismo y el comunismo, chocaron. Un nuevo conflicto, la Guerra Fría, había comenzado. No fue una guerra con batallas directas, fue una lucha ideológica, política y económica. El mundo se dividió en dos bandos, cada uno con su propia visión del futuro. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron con la Revolución Rusa en 1917. El miedo en Occidente al comunismo creció durante la década de 1930. La firma del Pacto Molotov-Ribbentrop en 1939 aumentó las sospechas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la expansión soviética en Europa del Este generó una profunda desconfianza en Occidente. La Guerra Fría fue el resultado de diferencias ideológicas, desconfianza mutua y ambiciones geopolíticas. Europa se convirtió en el escenario principal de la Guerra Fría. La Unión Soviética estableció regímenes comunistas en Europa del Este. Alemania se dividió en dos: Alemania Occidental, capitalista y democrática, y Alemania Oriental, comunista. El Muro de Berlín, construido en 1961, se convirtió en un símbolo de la división de Europa. La OTAN, liderada por Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, se formaron como alianzas militares opuestas. La Guerra Fría estuvo marcada por una carrera armamentista nunca antes vista. Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon enormes arsenales nucleares. El miedo a una guerra nuclear se volvió constante. La doctrina de la destrucción mutua asegurada se convirtió en una estrategia disuasoria. La carrera armamentista tuvo un impacto profundo en las economías y las sociedades de ambos bloques. Un mundo al borde. La crisis de los misiles en Cuba. En 1962, el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, a solo 145 kilómetros de la costa de Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy impuso un bloqueo naval a Cuba. Después de días de tensión, la Unión Soviética aceptó retirar los misiles. La crisis de los misiles en Cuba fue un punto de inflexión en la Guerra Fría, demostrando los peligros de la escalada nuclear. Fidel Castro, el líder de Cuba, jugó un papel crucial en este evento histórico. La tensión aumentó cuando los barcos soviéticos se dirigieron hacia Cuba, desafiando el bloqueo naval estadounidense. En Estados Unidos, la población vivía con el temor constante de un ataque nuclear inminente. Las Naciones Unidas se convirtieron en un escenario clave para las negociaciones diplomáticas. Robert Kennedy, hermano del presidente, se reunió en secreto con el embajador soviético Anatoly Dobrinin para buscar una solución pacífica. Como parte del acuerdo, Estados Unidos también retiró sus misiles de Turquía, aunque esto se mantuvo en secreto en ese momento. La resolución de la crisis fue recibida con alivio en todo el mundo, marcando el fin de uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. La crisis de los misiles en Cuba llevó a un mayor enfoque en el control de armas y la diplomacia, con la firma de varios tratados importantes en los años siguientes. Este evento histórico subrayó la importancia de la comunicación y la cooperación internacional para evitar conflictos catastróficos. Hoy, la crisis de los misiles en Cuba sigue siendo un recordatorio de los peligros de la guerra nuclear y la necesidad de la paz mundial. La correspondencia entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev durante la crisis muestra cómo el diálogo puede prevenir la destrucción. Los memoriales y exhibiciones educativas sobre la crisis de los misiles en Cuba sirven para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la diplomacia y la paz. La crisis de los misiles en Cuba no solo cambió el curso de la Guerra Fría, sino que también dejó lecciones duraderas sobre la gestión de crisis y la prevención de conflictos. En última instancia, este evento histórico nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la diplomacia y la comunicación pueden prevalecer. Más allá de la Tierra, la carrera espacial. La exploración del espacio ha sido una de las aventuras más emocionantes y desafiantes de la humanidad.
Desde los primeros días de la observación de las estrellas hasta los avances tecnológicos que nos han permitido enviar satélites y sondas a los confines del sistema solar, la carrera espacial ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La Guerra Fría también se extendió al espacio. Durante este periodo de intensa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos países compitieron no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Esta competencia llevó a una serie de logros impresionantes y avances tecnológicos que cambiaron el curso de la historia. La Unión Soviética tomó la delantera en la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik en 1957, el primer satélite artificial en órbita terrestre. Este evento marcó el comienzo de una nueva era en la exploración espacial y demostró el poder tecnológico de la Unión Soviética. Estados Unidos respondió con el lanzamiento del Explorer 1 en 1958. Este fue el primer satélite estadounidense en alcanzar la órbita terrestre y representó un paso importante en la carrera espacial. La competencia entre las dos superpotencias continuó intensificándose. La competencia espacial culminó con el alunizaje del Apolo 11 en 1969, una gran victoria para Estados Unidos. Este logro monumental no solo demostró la capacidad tecnológica de Estados Unidos, sino que también inspiró a generaciones de científicos, ingenieros y soñadores a mirar hacia las estrellas. La carrera espacial impulsó avances tecnológicos significativos, desde la miniaturización de componentes electrónicos hasta el desarrollo de nuevos materiales y sistemas de propulsión. Los logros de esta era han tenido un impacto duradero en nuestra vida cotidiana. La tecnología desarrollada para la exploración espacial ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de campos, desde la medicina hasta las comunicaciones y la informática. La carrera espacial no solo fue una competencia entre naciones, sino también una fuente de inspiración y progreso para toda la humanidad. Guerras indirectas, conflictos por poder. La Guerra Fría también se libró a través de guerras indirectas en países del tercer mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron a bandos opuestos en conflictos en Corea, Vietnam, Afganistán y América Latina. Estas guerras causaron millones de muertes y destruyeron países enteros. La competencia por la influencia global tuvo un costo humano devastador. En 1989, el muro de Berlín cayó, marcando un punto de inflexión en la Guerra Fría. Las reformas políticas y económicas en la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, contribuyeron al colapso del comunismo en Europa del Este. La reunificación alemana en 1990 simbolizó el fin de la Guerra Fría. El mundo celebró la caída del muro de Berlín como una victoria para la libertad y la democracia. En 1991, la Unión Soviética se disolvió. Las repúblicas soviéticas declararon su independencia. La Guerra Fría había terminado. El colapso soviético marcó el fin del comunismo como una ideología global. El mundo entró en una nueva era, caracterizada por la incertidumbre y el cambio. La Guerra Fría tuvo un impacto profundo en el mundo. Configuró el panorama político, económico y social global durante décadas. La Guerra Fría condujo a la creación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. También impulsó avances tecnológicos en áreas como la energía nuclear, la informática y las telecomunicaciones. El legado de la Guerra Fría sigue siendo objeto de debate e interpretación. La Guerra Fría fue una era de tensiones, conflictos y miedo. Durante más de 4 décadas, el mundo estuvo dividido en dos bloques opuestos. El este, liderado por la Unión Soviética, y el oeste, encabezado por los Estados Unidos. Esta rivalidad no solo se manifestó en el ámbito militar, sino también en la política, la economía y la cultura. Pero también fue una época de progreso tecnológico y cooperación internacional. La carrera espacial, por ejemplo, llevó al hombre a la Luna y fomentó avances en la ciencia y la tecnología que aún hoy benefician a la humanidad. Además, hubo colaboraciones científicas que trascendieron las fronteras ideológicas, demostrando que el conocimiento y la innovación pueden unir a las naciones. La Guerra Fría nos enseñó la importancia de la diplomacia, de cómo el diálogo y la negociación pueden prevenir conflictos y salvar vidas.
Las reuniones diplomáticas y los tratados de paz fueron cruciales para evitar una confrontación directa entre las superpotencias. El diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas fueron esenciales para reducir las tensiones. La política de distensión, o detente, permitió un respiro en la carrera armamentista y abrió la puerta a una mayor cooperación entre los bloques. También nos recordó los peligros de las armas nucleares. Las pruebas nucleares y la amenaza constante de una guerra nuclear generaron movimientos de protesta y una creciente conciencia sobre los riesgos de estas armas de destrucción masiva y la necesidad de un mundo libre de ellas. Los tratados de desarme nuclear y las conferencias internacionales sobre desarme fueron pasos importantes hacia un mundo más seguro. La eliminación de armas nucleares sigue siendo una meta crucial para la paz global. A medida que avanzamos, debemos aprender de las lecciones de la Guerra Fría. Los programas educativos y las exhibiciones históricas nos ayudan a recordar los errores del pasado y a valorar los logros alcanzados, para construir un futuro más pacífico y justo para todos. La cooperación internacional, el respeto mutuo y el compromiso con la paz son fundamentales para evitar que se repitan los errores del pasado y para asegurar un mundo mejor para las futuras generaciones.